Bienvenidos a mi canal. Espero que estén de maravilla. Hoy estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes porque tenemos un tema que, de verdad, es de esos que te dejan sin aliento. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un momento épico, legendario, de esos que se graban a fuego en la memoria colectiva. Y por supuesto lo vamos a hacer como siempre, con mucha pasión, con mucho análisis y con ese toque que nos caracteriza. Hoy vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada gesto de la gala. El momento épico que nadie olvidará. Y más específicamente nos centraremos en la increíble historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir y ese instante mágico que, créanme, todavía resuena entre los fanáticos. Si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque les prometo que siempre encontrarán contenido que les encantará. Así que suscríbanse. Y sin más preámbulos vamos al grano. Preparen sus palomitas y sus pañuelos, porque esto se va a poner bueno. Para entender bien la magnitud del evento primero tenemos que situarnos en el contexto. Estamos hablando de la Gala X, un nombre que aunque no lo diremos explícitamente evoca recuerdos, emociones y sobre todo, una expectación desbordante. Imaginen una gala de esas que son el pináculo del glamour, un derroche de luces deslumbrantes, una alfombra roja que se extiende como un río de elegancia, flashes que parecen constelaciones efímeras y, por supuesto, la presencia de las grandes estrellas, el creme de la creme. En ese momento Can Yaman y Mehmet Özdemir eran el dúo del momento. Ya lo sabían y bueno, el mundo entero también. La serie que los catapultó a la fama, esa que nos hizo reír, llorar y suspirar, estaba en su punto álgido, alcanzando cuotas de audiencia estratosféricas. Las redes sociales ardían, cada publicación, cada foto, cada vídeo, era un festín para los fanáticos. Sus nombres eran sinónimo de éxito y de química. Esa química que traspasaba la pantalla, que se sentía en cada mirada, en cada gesto, y que los fans, con sus corazones latiendo a mil, esperaban ver materializada en la vida real. Era como si la magia del cine, la fantasía de la televisión, se fusionaran con la realidad, creando un universo de posibilidades, de sueños y de expectativas. Ahora, ¿qué hacía que esta gala fuera tan especial? Pues la verdad, fueron muchos factores que combinados, crearon una tormenta perfecta de emoción. Primero, la expectación. Ya se rumoraba mucho, se especulaba, se tejían teorías y conjeturas sobre una posible relación romántica entre Can y Mehmet. Los fans, cual detectives incansables, analizaban cada foto, cada vídeo, cada publicación en redes sociales. Eran verdaderos expertos. Se formaron comunidades enteras dedicadas a descifrar cada detalle, a encontrar pistas ocultas en cada comentario, en cada like. La pregunta que resonaba en todos los rincones de Internet era, ¿qué pasará? ¿Se animarían a dar el paso? ¿Confirmarían lo que todos sospechaban? La presión era enorme, una presión invisible pero palpable, que se sentía en el aire. La emoción incontrolable crecía exponencialmente a medida que se acercaba la fecha señalada. Las apuestas estaban en su punto más álgido, y la anticipación se podía cortar con un cuchillo. Segundo, la elegancia. La gala era un evento de etiqueta, un encuentro donde la moda y el estilo se fusionan en una exhibición deslumbrante. Tanto Can como Mehmet lucían espectaculares, como si hubieran salido de las páginas de una revista. Él con su porte imponente, su elegancia innata, su sonrisa cautivadora y un traje impecable que resaltaba su figura escultural. Era la personificación de la sofisticación, un hombre que irradiaba seguridad y carisma. Ella con su belleza natural, su sonrisa radiante que iluminaba cualquier espacio y un vestido, ¡ay, el vestido! Ya saben, el vestuario es clave en estos eventos, y el vestido de Mehmet era, ¡wow! Una obra de arte en sí mismo, un diseño que fusionaba la elegancia con la modernidad, que realzaba su figura de manera magistral, y que la hacía brillar con una luz especial, como si fuera una estrella que acabara de caer del cielo. La combinación de ambos en ese entorno de lujo y sofisticación, era explosiva. Una pareja que parecía salida de un cuento de hadas, una imagen que quedó grabada en la memoria de todos. Tercero y quizás el más importante, la conexión. La conexión que se percibía entre ellos era innegable, un imán invisible que los atraía mutuamente. No era solo el trabajo, la serie, la fama. Se veía algo más. Se veía cariño, complicidad, admiración, respeto.
Se veía esa conexión profunda que solo dos personas que realmente se entienden, que se complementan, pueden tener. Era una conexión que trascendía las palabras, que se transmitía a través de las miradas, los gestos, las sonrisas. Era una conexión que alimentaba aún más la ilusión de los fans, que les hacía creer que el amor, el verdadero amor, existía, y que podía florecer en cualquier momento, en cualquier lugar. Era la chispa que encendía la llama de la esperanza. Entonces llega el momento. La gala está en pleno apogeo. Las entrevistas, las fotos, los saludos, todo transcurre con normalidad, como si se tratara de una orquesta perfectamente afinada. Pero de repente la tensión se corta con un cuchillo. El aire se electrifica. Llega el momento clave, el momento que nadie olvidará. El momento por el cual todos habían estado esperando. El momento que sellaría, de alguna manera, el destino de Khan y de Met. ¿Qué pasó exactamente? Aquí es donde la historia se vuelve más interesante porque, como suele ocurrir, depende de a quién le preguntes, tendrás diferentes versiones. Algunas más románticas, otras más pragmáticas, pero la esencia, el sentimiento, la magia, esa es la misma para todos. La emoción que generó ese instante mágico es universal. En realidad sucedió un conjunto de cosas, un crescendo de emociones que culminó en un momento que, sin decirlo explícitamente, lo dijo todo. No hubo declaraciones grandilocuentes, ni besos apasionados que sellaran el romance, ni palabras rimbombantes que confirmaran las sospechas, pero hubo miradas. Miradas que lo dicen todo. Miradas que hablan más que 1000 palabras. Miradas que transmiten emociones, sentimientos, deseos. Primero el encuentro. La cámara, atenta como un felino a la espera de su presa, los capturó. Se cruzaron probablemente en la alfombra roja, o quizás en el interior del evento. La cámara, testigo silencioso de la historia, inmortalizó el momento. Fue un encuentro fugaz, un instante suspendido en el tiempo, pero suficiente para encender la chispa. Intercambiaron unas palabras, una sonrisa, un gesto de cariño, algo que, para el ojo entrenado, era más que suficiente. Un simple saludo, una breve conversación, un roce casual. Pero en ese simple encuentro se desató la magia. Luego la complicidad. A lo largo de la noche se les vio juntos en varias ocasiones. Compartieron risas, confidencias, miradas cómplices. Se notaba la conexión, la cercanía, la comodidad. Era evidente que no se trataba solo de una relación profesional, era algo más. Compartían secretos, chistes, miradas que solo ellos entendían. La complicidad se manifestaba en cada gesto, en cada palabra, en cada sonrisa compartida. Era como si se comunicaran a través de un lenguaje secreto, un lenguaje que solo ellos dos conocían. Y finalmente el momento. El momento que todos esperaban, el clímax de la noche, el instante que quedaría grabado en la memoria colectiva. Quizás fue un baile, una canción, una simple conversación, pero el aire se cargó de electricidad. Las mariposas en el estómago de los fans revoloteaban con fuerza. La anticipación era palpable. Hubo un instante, un suspiro, una eternidad en la que se miraron a los ojos, y el mundo se detuvo. La química, la tensión, la atracción, todo explotó. Era como si el universo entero se concentrara en ese preciso instante. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Bueno, aquí entran las interpretaciones, las especulaciones, las fantasías. Algunos dicen que se tomaron de la mano, en un gesto sutil pero significativo. Otros afirman que se susurraron algo al oído, palabras llenas de secretos y promesas. Otros simplemente relatan que se miraron fijamente durante un largo rato, como si el tiempo se hubiera detenido, como si el mundo exterior hubiera desaparecido, como si solo existieran ellos dos. Pero lo importante no es el detalle, sino la sensación. La sensación de que algo había cambiado. La sensación de que se habían atrevido a dar un paso. La sensación de que estaban juntos. La sensación de que la historia que todos anhelaban estaba, de alguna manera, comenzando a escribirse. La imagen, el vídeo, el instante capturado, se hizo viral en cuestión de minutos. Las redes sociales explotaron. Los fanáticos enloquecieron. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. La noticia corrió como la pólvora, de boca en boca, de tuit en tuit, de publicación en publicación. Y a partir de ese momento, todo fue diferente. La pareja, que ya era la favorita, se convirtió en la sensación del momento.
Su nombre estaba en boca de todos, en la mente de todos, en el corazón de todos. Y así, la Gala X, ese evento que parecía un sueño, se convirtió en un hito. El momento épico que nadie olvidará. No por un discurso, no por un premio, no por una actuación, sino por la magia que se creó entre dos personas. Dos personas que con su conexión, su complicidad y su mirada, lograron cautivar al mundo entero. Lograron hacer que el mundo entero creyera en el amor, en la magia, en la posibilidad. ¿Qué pasó después? Bueno, esa ya es otra historia. Una historia que involucra más galas, más rumores, más especulaciones, más portadas de revistas, más entrevistas, y sobre todo, más amor, o al menos así lo parecía. Una historia que tiene sus altibajos, sus momentos de alegría y sus momentos de tristeza, sus triunfos y sus desafíos. Pero lo importante es que en ese momento, en esa gala, en ese instante mágico, se produjo algo especial. Algo que trascendió el tiempo, que se quedó grabado en la memoria colectiva, y que sigue emocionando a los fans hasta el día de hoy. ¿Por qué este momento es tan relevante? ¿Por qué lo recordamos con tanta nostalgia? ¿Por qué sigue siendo tema de conversación años después? Pues porque nos recuerda que el amor, o la posibilidad del amor, es algo mágico. Algo que puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar, y que puede cambiar el rumbo de nuestras vidas. Nos recuerda que la vida está llena de sorpresas, de emociones, de momentos inolvidables. Y porque en el fondo todos soñamos con vivir una historia así. Una historia de pasión, de conexión, de complicidad, una historia de Cani de Met. Una historia que nos haga creer en el poder del amor. Una historia que nos recuerde que la vida es un regalo. En definitiva, la Gala X fue mucho más que una simple celebración. Fue un reflejo de un fenómeno social. Fue la prueba de que la química, la conexión, y el amor, sí existen. Y que a veces solo se necesitan unos segundos, una mirada, para que la magia ocurra. Fue la confirmación de que los sueños pueden hacerse realidad. Fue la prueba de que la fantasía y la realidad pueden, a veces, converger. Así que, ya lo saben. La Gala X, el momento épico que nadie olvidará, es una historia de amor, de pasión, y de magia. Y es un recordatorio de que a veces, las historias más bonitas son las que se escriben con el corazón. Un recordatorio de que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados. Un recordatorio de que la vida, a pesar de sus desafíos, es una aventura maravillosa. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos recorrido juntos esta historia, hemos analizado los detalles, hemos revivido ese momento épico que todos recordamos con cariño. Hemos viajado en el tiempo, reviviendo las emociones que experimentamos en ese entonces. Hemos analizado cada detalle, cada gesto, cada mirada. ¿Qué les pareció? ¿Les emocionó tanto como a mí? ¿Sintieron esa chispa, esa magia, esa emoción que nos unió a todos? Quiero agradecerles muchísimo por haberse quedado hasta el final. Su apoyo es fundamental para el crecimiento del canal, y me encanta poder compartir con ustedes estas historias que tanto nos apasionan. Ustedes son el corazón de este canal, la razón por la que hacemos lo que hacemos. Gracias por su cariño, por su entusiasmo, por su fidelidad. Ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes de este momento? ¿Qué es lo que más recuerdan? ¿Tienen alguna anécdota que quieran compartir? ¿Qué sensaciones les evoca esta gala? ¿Qué es lo que más recuerdan de la serie que los unió? ¿Qué expectativas tenían en ese momento? ¿Cumplieron sus expectativas? Déjenlo todo en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y me encanta saber qué opinan. Me encanta conocer sus puntos de vista, sus sentimientos, sus recuerdos. Me encanta saber que compartimos esta pasión. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Cani de Met, y con todo aquel que disfrute de las historias de amor, de la magia de la televisión, de la emoción de los eventos especiales. Compartan este vídeo en sus redes sociales, en sus grupos de fans, en todos los rincones de Internet. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Porque les prometo que vienen muchas más historias, muchas más curiosidades, muchas más emociones. Tenemos muchas más historias que contar, muchos más momentos épicos que revivir.
Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, la magia siempre está ahí, esperando ser descubierta. Hasta la próxima, mis queridos fanáticos. Y no olviden soñar.